Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 18 al 22. Dice la palabra de Dios: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos, Señor, porque tú estás aquí. Gracias, Señor, porque tú hablas a nuestra vida, porque tú te manifiestas de muchas formas, y gracias, Señor, porque a ti te plació revelarte por medio de tu palabra. Por favor, ayúdanos a comprenderla y a ponerla por obra, pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sabemos que nuestro tema general es el vivir y vivir con propósito, porque Dios es un Dios de propósitos. Y estamos viendo el tema que es muertos en la carne, pero vivificados en espíritu, o en el espíritu. Y esto es posible porque el Señor Jesucristo murió y resucitó. Y estuvimos ya viendo la semana pasada que el justo tomó el lugar de los injustos, ¿verdad? Hemos visto que el justo padeció para llevarnos a Dios. El justo murió en la carne, pero el justo fue vivificado en espíritu. Eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Y también pues tenemos en cuenta que Cristo fue en el espíritu a predicar a los espíritus encarcelados. Y ese tema es siempre bastante polémico, porque ¿qué significa eso? ¿Qué significa el que el Señor Jesucristo haya ido a predicar a los espíritus encarcelados? Primero tenemos que preguntarnos quiénes son los espíritus encarcelados, ¿verdad? Y ahí nos dice ahí a continuación en el versículo 19, el 20, dice: los que en otro tiempo desobedecieron. Y tengamos en cuenta que la frase que tenemos ahí en el versículo 20 es una aposición, que significa que es una explicación de lo que ha estado diciendo. Entonces dice: los que en otro tiempo desobedecieron. Muy bien. Más específicamente nos da más detalles, dice: cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Dice: mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces, lo que nos está diciendo es que los espíritus encarcelados son los que desobedecieron en otro tiempo, cuando esperaba la paciencia de Dios, nos dice en los días de Noé. Por esa razón nosotros concluimos o decimos que los espíritus encarcelados son los hombres y mujeres que vivieron en el tiempo de Noé, pero que no se arrepintieron, ¿verdad? Que perecieron y que entonces quedaron encarcelados. Y ahora la pregunta es: ¿cuándo fue el Señor Jesucristo a predicar a ellos? Y aquí hay una serie de divisiones. ¿Por qué? Porque algunos dicen que cuando el Señor Jesucristo murió,
recuerdan que fue a la sepultura y que estuvo 3 días, ¿verdad? Entonces muchos creen que en ese tiempo es cuando fue a predicar a los espíritus encarcelados. Y la pregunta que nos hacemos es esta: ¿es que es posible predicarle a las personas una vez que han muerto? ¿Es que hay esperanza después de la muerte? Porque si hay esperanza después de la muerte, entonces podríamos estar orando por los muertos. Pero entendemos que dice la Biblia que está establecido que el hombre muera una sola vez y que luego venga el juicio. Y de hecho, entendemos que las personas hoy en día tenemos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y arrepentirnos mientras estamos vivos. Y si no nos arrepentimos, ¿qué es lo que sucede con nosotros? Viene el juicio. O viene, si nos arrepentimos y entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, tendremos la salvación, tendremos vida eterna, pero si no nos arrepentimos, viene el infierno. Entonces ahí el decir que Cristo fue a predicarle a los muertos justamente cuando él estuvo esos 3 días en la sepultura, es teológicamente, vamos a decir, arriesgado. Por eso hay otras opiniones. Hay algunos que piensan que esos espíritus encarcelados en realidad son los demonios. Porque recuerdan que un poquito antes del diluvio, nos vemos ahí en el capítulo 6 de Génesis, si no mal recuerdo, donde se habla de que los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres, ¿no? Y ahí se entiende que esos hijos de Dios, o más bien creación de Dios, que eran ángeles, pero que eran ángeles caídos, y que ellos estaban presos. Y bueno, que están encarcelados, y se hace alusión a que estarán ahí encarcelados hasta el tiempo en que sean lanzados al lago de fuego. Por ejemplo, luego ya vemos acá, ya cuando otros y hacen alusión al pasaje que se encuentra ahí en los evangelios, de este hombre que endemoniado, que los demonios fueron echados a esa piara de cerdos, a ese montón de cerdos, y recuerdan que los demonios le decían que todavía no era su hora, ¿verdad? Entonces es cuando lo lanza a los cerdos, y ellos van y pues matan a los cerdos, ¿no? Y se despeñan. Pero no los lanzó ahí en ese momento al lago de fuego el Señor, porque se entiende que todavía no es su tiempo, y se cree, o ahí se hace alusión a que esos eran los espíritus encarcelados. También tiene sus dudas, ¿verdad? Porque ¿por qué motivo iría el Señor Jesucristo a proclamar o a predicar a estos espíritus? Solo que un mensaje de salvación claramente no les iba a llevar, porque lo que les llevaría sería de ser vencido. Lo que estaba prometido se ha cumplido. Podría ser eso, pero tiene sus dificultades, ¿o no es así? Las tiene sus dificultades. Por eso les digo, el pasaje no es un pasaje que le va a decir, miren, es esto y ya está. Ahora también tenemos otra posibilidad. El Señor Jesucristo, antes de que viniese a este mundo, antes de que se encarnara, vemos que Él ya existía, ¿verdad? ¿Cómo existía? Existía en forma espiritual. Ahora la pregunta es, el Señor Jesucristo se manifestó en espíritu antes de haberse encarnado, antes de haber nacido de la Virgen María. Y vemos que, o entendemos que el Señor Jesucristo es el ángel de Jehová del Antiguo Testamento, y que se manifestaba, ¿no? Y entonces sí, el Señor Jesucristo existía antes de haber nacido. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Y puede ser que, y bueno, si vemos que Él era, antes de haberse encarnado, Él tenía su personalidad, era el Hijo, porque Él ha sido siempre el eterno Hijo de Dios. No empieza a tener su identidad cuando nace como el Hijo de la Virgen María, no. Él ya tiene su identidad antes, y tiene un cuerpo como glorificado. Tiene un cuerpo espiritual, podemos decir. Entonces existe la posibilidad de que Él haya ido a predicar a los espíritus encarcelados espiritualmente, pero no justamente cuando
cuando estaba en la sepultura, cuando estaba en el sepulcro, sino que lo haya hecho antes, en ese tiempo en que estuvo allí, y lo cual también tendría sentido, ¿no? Ahora bien, sabemos que el Espíritu del Señor pues es el Espíritu Santo también, y también puede ser que aquí esté haciendo alusión el escritor a que Cristo espiritualmente estaba también en Noé, predicando a aquella generación cuando esperaba la paciencia de Dios, aquella generación de rebeldes que no querían escuchar a Dios y de hecho no se arrepintieron. Y es posible que esté haciendo alusión a ello, y la verdad yo tiendo a inclinarme más por esa posición, de que el Señor, de que sí, Cristo espiritualmente estuvo en Noé predicando a todos esos espíritus encarcelados, porque también están encarcelados en el sentido de que todavía está esperando o se está esperando a esa segunda resurrección, que es resurrección para vida y resurrección para muerte. Pero ¿qué pasa con esas personas que murieron estando fuera de Cristo, estando sin Cristo, estando sin fe, estando en rebeldía, y que de hecho murieron antes de Cristo? Entonces sí, ellos recibieron su oportunidad de arrepentirse estando en vida. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo estuvo predicándoles cuando ellos estuvieron vivos, tuvieron la posibilidad de arrepentirse, tuvieron la posibilidad de volverse a Dios, pero no lo hicieron. Y a ellos les predicó en esa forma, que es lo que nos está diciendo aquí el escritor. Ahora, aquí Pedro. Entonces, mi tendencia es, me inclino más por esa posición, pero también tengo que reconocer que tiene sus dificultades, ¿no? Tiene sus dificultades, es lo que más sentido tiene para mí, pero luego también hay sus dificultades. Ahora bien, uno tiene que pensar en el propósito. ¿Por qué estará aquí Pedro hablando de lo que sucedió con aquellos hombres? Y aquí él establece un paralelismo, podemos decir, ¿verdad? Dice el versículo 20, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, en los días de Noé, dice, mientras que se preparaba el arca, porque mientras se preparaba el arca, a ellos se les predicaba. Dice, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y aquí si hay algo que está destacando el apóstol Pedro, es el hecho de que hubo muy pocas personas que se arrepintieron. Hubo muy pocas personas que realmente recibieron la salvación, solo 8. Imagínense cómo tiene que haber sido el ambiente para Noé. Si lo que vemos que sucedía en los primeros capítulos de Génesis, cuando nos dice la Biblia que no llovía, sino que solamente un vapor cubría la tierra, no sabemos si ya llovía en los tiempos de Noé, la Biblia no nos lo dice, pero si se mantenía la tierra, o se regaba la tierra con ese vapor, igual que vemos ahí en el Edén, entonces no había llovido. Y si no había llovido hasta ese momento, y ahí tenemos a Noé edificando un arca, porque va a haber un gran diluvio, porque todo se va a inundar, y no es 1 año, 2 años, 3 años, son muchos años en los que tenemos a este hombre con su familia edificando un arca, diciéndole al pueblo que se arrepienta, porque va a venir la ira de Dios, porque la ira de Dios se va a derramar sobre la humanidad. ¿Cómo creen que esa sociedad habría tratado a Noé y a su familia? ¿Con cariño? ¿No creen que los habrían menospreciado? ¿Que habrían sufrido persecución? ¿Que los habrían insultado? ¿Que les habrían dicho que eran unos locos? ¿Cómo se te ocurre semejante locura?
porque la verdad es que la palabra de Dios es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es sabiduría de Dios. ¿Y qué es lo que está sucediendo aquí con los receptores de la epístola de Pedro? Se sienten que son pocos, están siendo perseguidos, están sufriendo, son minoría. Y normalmente, si tú quieres servir al Señor, generalmente eres minoría desde el punto de vista humano. Ahora, con Él eres mayoría. Pero si te quieres apoyar en los hombres, te vas a ver que generalmente vas a ser minoría, si tú quieres honrar al Señor. Y aquí estos cristianos son minoría, y de alguna manera Pedro está trayendo a colación lo que sucedió con Noé en aquellos tiempos, para que ellos también se animen, porque recuerden que esta epístola es una epístola para darles ánimo, para que recuerden también que Dios ha estado obrando por muchos años, que Dios no se da por vencido y que Él tiene planes para la eternidad, no solo para un momento, porque ya había pasado muchísimo tiempo desde esto de Noé y ahora Él se los recuerda. Allí también hubo salvación, pero también ahí hubo persecución. Ahora vamos al punto número 3, es este. El bautismo de Noé es un tipo del bautismo de Cristo. Y podemos decir que ese bautismo nos salva como aspiración a una buena conciencia hacia Dios. Es lo que dice el versículo 21, ¿verdad? Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y pone entre paréntesis una explicación que dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Lo dice por la resurrección de Jesucristo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que el bautismo que corresponde ahora, a esto ahora nos salva. Hay que tener en cuenta que la palabra corresponde en griego es la palabra antitipo, y en la Biblia vemos que hay muchos tipos y antitipos, ¿verdad? Y normalmente lo que sucede en el Antiguo Testamento se suele llamar tipos de Cristo. Entonces, lo que sucede en el Antiguo Testamento con ciertos personajes, que el mismo caso de Josué se dice que era un tipo de Cristo. ¿Y quién era el antitipo? El Señor Jesucristo. El bautismo que sucedió o que se llevó a cabo en el diluvio era un tipo del antitipo, que es el bautismo del Señor Jesucristo. Ahora bien, el bautismo del Señor Jesucristo sí nos salva. El bautismo del agua no nos salva. Y aquí ahora vamos a verlo un poquito más detalladamente, ¿no? Pero fíjense cómo algunos detalles que creo que es importante tomar en cuenta, aunque ya pasé al versículo 21, quiero destacar el hecho de que en el versículo 20 dice al finalizar el versículo, dice que, o lo leo todo, dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, dice, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Dice que 8 personas fueron salvadas por agua. El agua salvó a 8 personas. Es lo que está diciendo. Dios utilizó el agua para salvar a 8 personas. Pero Dios también utilizó el agua para acabar con una generación. Es así, ¿verdad? Ahora, ¿de qué manera utilizó Dios el agua para salvar a estas personas? La utilizó en el sentido de que
al acabar con toda la maldad, o más bien con toda la generación de hombres y mujeres de ese tiempo que habían caído en el pecado, en la maldad, en la abierta rebeldía contra Dios, Dios libró a Noé y su familia de la sociedad que lo estaba, podemos decir, arrastrando. Y Dios lo que hace a nosotros es salvarnos de la sociedad. Y aquí dice por el agua, ¿verdad? Ahora también vemos que para que ellos no perecieran en el agua, les dio un arca. Y el arca es la que flotaba por encima del agua. Si Noé no hubiese construido esa arca, ¿qué habría pasado con él? Pues, lógico, habría muerto junto con todos los demás. Ahora, también el arca entendemos que es un tipo de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de alguna manera Cristo es nuestra arca. Si nosotros no estamos en Cristo Jesús, que es el arca, el agua nos ahoga. Pero el agua también representa la palabra de Dios. Y Dios utiliza el agua para limpiarnos. Y bueno, lo vemos en los Salmos, lo vemos también luego me parece que es en Efesios, donde el apóstol Pablo, dice que debemos ser limpiados de nuestros pensamientos, de nuestra mente, por la palabra de Dios. Entonces hay esa limpieza. Pero hay algo que el agua no puede hacer, y es limpiar nuestro cuerpo, el agua. Entonces, si pensamos, ahora vamos a pensar un poco en el bautismo. ¿El bautismo es importante o no es importante? Y creo que al unísono podemos todos decir, sí, el bautismo es importante. Y la siguiente pregunta es, ¿por qué es importante el bautismo? La pregunta que yo iba a hacer es otra, ¿no? Le iba a decir, bueno, y si es importante, ¿por qué no te has bautizado, no? Es lo que les iba a preguntar. Pero vamos, antes de llegar a eso, ¿el bautismo es importante? Sí. ¿Por qué es importante? Porque en el bautismo nos estamos identificando con Cristo en su muerte, su sepultura y su resurrección. Por eso al iniciar el servicio leímos en Romanos, ¿verdad? Donde dice que fuimos bautizados juntamente con Cristo, dice. Y luego, así como Cristo murió y resucitó, nosotros también andemos en vida nueva. Ahora bien, el bautismo del agua es muy importante porque en el bautismo del agua nos estamos identificando externamente con Cristo Jesús y estamos dando testimonio, estamos diciendo, yo no me avergüenzo de Cristo, pero hay otra cosa que hay que tener en cuenta, que también la Biblia nos habla de ese bautismo espiritual. La Biblia nos habla también, de hecho, de que en el Antiguo Testamento, cuando cruzaron el Mar Rojo, también fueron bautizados, ¿verdad? Pero no quiero liar mucho las cosas. Vamos a ir al tema del bautismo por el Espíritu Santo. Todos nosotros necesitamos ser bautizados por el Espíritu Santo para que el bautismo por el agua tenga algún efecto, sirva de algo. Si nosotros nos bautizamos por el agua, pero antes no hemos sido bautizados espiritualmente, lo que estamos haciendo con el agua es darnos un chapuzón, porque no hemos sido regenerados, porque no hemos sido transformados, porque nuestro cuerpo no es templo del Espíritu Santo. Y también entiendo que en el bautismo, de cuando somos bautizados por el Espíritu Santo, hay también distintas, vamos a decir, opiniones. Está la opinión de que una persona primero recibe al Señor Jesucristo, y cuando recibe al Señor Jesucristo, entonces el Espíritu Santo viene y le sella, le sumerge en él, podemos decir, y en ese momento es bautizada por el Espíritu Santo. Luego también hay personas que creen que que son bautizados por el Espíritu Santo cuando se tienen vamos a decir, una experiencia en la cual
se manifiesta algún don de ellos, en ellos, especialmente el don de hablar en lenguas, ¿no? Entonces, esa es la otra opinión. Hay dificultades, casi en todo hay dificultades, pero ahora también yo les digo cuál es mi convicción. Yo creo que una persona es bautizada por el Espíritu Santo cuando recibe a Cristo Jesús en su vida, cuando se arrepiente del pecado, pide perdón, pide que el Señor le limpie, que venga a su vida. Entonces Cristo viene a él, pero también el Espíritu Santo viene a él, porque hay un pasaje donde nos dice que si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, ¿cómo puede uno haber recibido al Señor Jesucristo, ser ya de Cristo, pero no tener al Espíritu Santo? Entonces no seríamos de él. Ahora, pero ¿qué sucede con podemos decir, ese gozo que tenemos en ocasiones que viene a nuestra vida? Y yo entiendo y ahí creo que es más bien una diferencia de comprensión entre algunos hermanos y otros en cuanto a lo que es la llenura del Espíritu Santo y lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Yo entiendo que algunos hermanos le llaman bautismo del Espíritu Santo a lo que yo considero que es ser llenos por el Espíritu Santo, lo que es la llenura del Espíritu Santo. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, entonces se manifiesta en tu vida. ¿Cómo se manifiesta? Debería manifestarse en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, que son frutos del Espíritu Santo. ¿Entienden? Ahora, sé que me estoy metiendo tal vez en demasiadas cosas y con muy poco tiempo para explicarlas, pero lo que les quiero decir es que el bautismo con agua, si no hemos nacido de nuevo, si interiormente no hemos sido lavados, si el Espíritu Santo no está en nuestra vida, ese bautismo con agua nos sirve lo mismo que les servía a los judíos, solo como ritual, pero no limpiaba sus pecados. Y es aquí lo que entre paréntesis el apóstol Pedro les está diciendo, dice en el versículo 21, no quitando las inmundicias de la carne, dice, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Entonces, el ser bautizados por el agua, sin ser bautizados por el Espíritu Santo, sin ser bautizados por Cristo, es solamente podemos decir, un ritual que no logra nada, porque no va a limpiar tu carne. Y de hecho, nuestra carne, también les digo, no es limpiada. En nosotros lo que se produce cuando Cristo viene a nuestra vida es una transformación interior. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu que estaba muerto recibe vida espiritual, que es lo que llama el Señor Jesús el nuevo nacimiento. Ahora bien, dice bueno, vamos a seguir ya al siguiente punto. Cristo está a la diestra de Dios, dice, y toda autoridad está sujeta a él. Versículo 22 dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Cristo está a la diestra de Dios y todo está sujeto a él. No sé si a lo largo de estas meditaciones que hemos estado teniendo, nos hemos percatado de que hay una palabra que se repite constantemente. En español, si la digo completa, toda suena, a veces a los mal pensados les puede venir una palabra mala, por eso no la digo completa. Entonces es una palabra compuesta que es jupo y tazo, que se puede unir, pero ya lo entendieron, ¿verdad? Entonces por eso no la digo, pero entonces esa es una palabra que se viene, es un tema que el apóstol Pedro está arrastrando, y esa palabra tiene que ver con sujeción. Ya le dijo a las esposas que se sujeten a sus maridos.
No digo nada, ya me entendieron. También le dice a los sirvientes, ahora aquí nos dice que todo está sujeto a Cristo. Están los ángeles, las autoridades y las potestades, todas están. Ay, Señor, sujetas a Cristo. Y aquí es donde quiero hacer énfasis en el mensaje que el Señor aquí Pedro está trayendo, y lo que está diciendo es esto: aunque tú y yo pasemos por situaciones difíciles y complicadas, no hay nada que pueda escapar a la autoridad de Cristo. Y lo que nos está diciendo también es esto: tú como varón, tú como marido, tú como esposa, tú como hijo, tú como hija, tú como jefe, tú como empleado, ocupa el lugar que Dios te ha asignado. Y aquí lo que está diciendo es que todos se tienen que ordenar. Aquí cuando dice que todas las autoridades, que todos los ángeles, todas las potestades están bajo la autoridad de Cristo, lo que está diciendo es que todos están bajo su orden, porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que está en control, aunque parece que todo está descontrolado. ¿Y saben qué? Cuando a nosotros nos vienen los problemas, aquellos que nos desbordan, hay veces que nos creemos que ya no se puede hacer nada, que ya todo, y de hecho todos decimos, ya es que se fue de las manos. Queríamos solucionarlo, creíamos que había solución, pero no había. ¿Por qué? Porque se fue de las manos. Pero resulta que nada escapa de las manos de Dios. Él es la autoridad suprema. Y si es verdad que cada uno de nosotros en algún momento sufre por la injusticia de las autoridades, pero les está de alguna manera diciendo aquí el apóstol Pedro, acuérdense de quien los llamó, acuérdense de Cristo Jesús, que padeció, que sufrió, dice él, padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cristo en su sufrimiento tenía un propósito que cumplir, y era llevarte a ti y a mí a Dios. ¿Dónde está? ¿Dónde está Dios? Dice, subió al cielo, dice. Cristo está a la diestra de Dios. A Él están sujetos los ángeles, a Él están sujetas las autoridades, a Él están sujetas las potestades. Nadie puede escapar del orden de Dios. Por tanto, nosotros debemos ocupar el lugar que Dios nos ha asignado. Cada uno de nosotros tiene una función muy importante que desempeñar. Cada uno de nosotros, todos somos importantes para Dios, y si nos llama es porque somos importantes para Él, porque quiere hacer algo especial con nosotros, y lo que quiere hacer es algo que tenga valor no solo para este mundo, sino que tenga valor para la eternidad. Y es ahí donde nosotros fallamos muchas veces. ¿Por qué? Porque nuestra visión es muy corta, porque estamos nos ha absorbido de tal manera este mundo, estamos tan absortos en este mundo, que no somos capaces de ver más allá. Y Dios lo que quiere es cambiar nuestra perspectiva, y en este caso Pedro lo que les quiere decir es: no se queden, que sus ojos no se centren solo en el sufrimiento y en la persecución que están pasando. Levanten sus ojos al cielo y vean al Cristo resucitado que está a la diestra del Padre, que todo está sujeto a Él. Ya lo compartí en su momento, pero la verdad siempre viene a mi mente ver cómo Esteban
no perdió de vista al Señor Jesucristo. No lo perdió de vista cuando lo insultaban. No lo perdió de vista cuando lo menospreciaron. No lo perdió de vista cuando lo estaban apedreando. No lo perdió de vista cuando estaba muriendo. Antes bien dice, veo al Señor de pie, dice. Y eso es algo que me llama mucho la atención. Esteban no vio al Señor Jesucristo sentado a la diestra del Padre, lo vio de pie. Y creo que es el único pasaje en la Biblia donde vemos que el Señor no está sentado, que está a la diestra, que está de pie. Y mi pregunta es, ¿por qué será que Esteban ve al Señor Jesucristo de pie? Es como que el Señor se levanta para recibirlo, para decirle, ven, bien hecho, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Y wow, ver esa visión, esa imagen de Cristo de pie recibiendo a Esteban. Cuando tú te pones de pie, es porque le quieres mostrar respeto a alguien, porque le quieres mostrar que le valoras. Tú no recibes a las personas sentado, los recibes de pie, ¿verdad? Y ahí tenemos al Señor Jesucristo recibiéndole de pie. Es importante ver que Cristo está haciendo una obra que es perfecta, aun cuando parece que los hombres la están estropeando. Tú y yo tenemos como responsabilidad ocupar el lugar que Dios nos dio y hacerlo bien. Ser un buen marido, marido responsable, marido ejemplar, marido que busca al Señor con todo su corazón, marido que obedece la palabra de Dios, marido que sabe dar ejemplo, marido que sabe liderar, marido que sabe ser la cabeza, no el cabezón de la casa, marido que se toma su papel con seriedad, esposa, la esposa con todas sus responsabilidades, la esposa maestra, la esposa que enseña, la esposa paciente, la esposa que tiene como ejemplo a Sara, los hijos que no son rebeldes, los hijos que respetan a sus padres, los hijos que se enorgullecen de sus padres, que no se esconden cuando dice, ahí viene mi papá o ahí viene mi mamá. Yo no sé, pero hay muchos, especialmente cuando empiezan a llegar a la adolescencia, que no quieren que sus papás vayan a visitarlos a la escuela. Dice, van a saber que es mi mamá o van a saber que es mi papá. Hijos que causan orgullo, que dan alegrías a sus papás. Hijos que saben ser hermanos, mayores que saben ser hermanos, menores que saben ocupar el lugar que Dios les ha dado, que valoran lo que tienen. Trabajadores honrados, trabajadores respetuosos, trabajadores que no tienen en mente las injusticias del patrón, sino que tienen en mente que están trabajando para el Señor, y que incluso cuando tú sufras una injusticia, Dios lo ve y Él no le debe nada a nadie, porque tú estás trabajando para el Señor. Sí, esperas que tu jefe te trate bien, y creo que debemos buscarlo, esperas que tu patrón te trate bien, pero que también tienes en cuenta que si no te trata bien, tú no lo hiciste para Él, tú lo hiciste para alguien más alto, que no es deudor de nadie. Y también para los que les corresponde ser patrones, ser jefes, que sepamos tratar con dignidad a cada persona, porque Dios ha dado una dignidad a cada ser humano, no importa la raza, no importa el color, no importa la edad que se tenga. Dios nos ha hecho con una dignidad que todo mundo tiene que respetar. Dios nos ha dado una posición, nos ha dado unas cualidades, nos ha dado la oportunidad de servirle, y quiere que le sirvamos de la mejor manera posible. Y no se le puede servir
de la mejor manera posible si no estamos siendo guiados por su Espíritu Santo. Así que sirvamos al Señor siendo guiados por su Espíritu Santo, sometiéndonos todos a su voluntad, porque si los ángeles y las autoridades y las potestades se le someten, ¿quiénes somos nosotros para decirle, Señor, yo sé mejor que tú? No somos nadie. Así que es necesaria una actitud de humildad, porque al soberbio Dios lo mira de lejos, pero al humilde, lo levanta, lo sostiene, lo bendice, lo fortalece. Pidamos al Señor que nos ayude a ser humildes. Oremos. Dios Santo, es un privilegio el poder meditar en tu santa palabra, aprender de ella, escuchar de ella, pero también vivirla. Señor, tú conoces las luchas, las pruebas por las que cada uno de los que estamos aquí estamos pasando. Y Señor, pedimos, te rogamos, porque nos ayudes a serte fieles, que nos ayudes a honrarte, que nos ayudes a glorificarte, que nos ayudes a tomar el lugar que tú nos has designado y que lo hagamos bien, para agradarte a ti, para honrarte a ti, porque tú lo mereces. Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe en todo, porque no queremos ser guiados por la carne, sino por tu Espíritu. Te rogamos que sea posible esto, no en nuestros méritos, pero sí en los méritos de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga.